Buen día para todos. En Falabella tuvimos la suerte de contar con Petra Wild y Melissa Perro. Melissa nos dijo, resolver grandes problemas a los usuarios aporta valor a ellos. Y ellos nos devuelven el valor en forma de dinero. Es así de igual. Creo que esta imagen que construyó un colega Pablo Runco con la ayuda de inteligencia artificial lo refleja de forma perfecta. Un equipo de UX empoderado tiene un superpoder, que es la voz del cliente. Y un arsenal de herramientas para poder explotarlo, con un discovery continuo. Hoy vamos a ver algunas de estas herramientas que nos ayudan a tener esos aprendizajes de los clientes. Pero primero, ¿quién soy yo? Soy Alexander Rabanovich, UX Director en Falabella, hace unos 8 meses. Y hoy vengo a contarles aciertos, fracasos, me gusta llamar aprendizajes que fui obteniendo en esta charla que llamé UX Product Mindset. En mi experiencia, vi construir muchas veces productos de forma poco eficiente. No sé, por ejemplo, trabajábamos orientados más a proyectos que a productos, que es lo malo que tiene eso, y bueno, lo vamos a estar viendo. Creíamos o asumíamos ser el cliente versus escucho realmente al cliente. Trabajábamos con soluciones, el famoso hypo-driven, versus con problemas a resolver. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque son formas de pensar, son hábitos, son comportamientos diarios que vamos construyendo eh, y diseñando para ser mucho más eficiente a la hora de construir productos. Y esa sumatoria de comportamientos y hábitos hacen a una cultura, logrando así, como dice Marty Kagan, equipos de producto más empoderados. Por eso les voy a compartir algunos aprendizajes o errores o red flag para que ustedes vayan viendo en dónde estoy como equipo, en dónde estoy como organización y en dónde debería estar y cómo puedo pasar hacia el otro lado. Vamos a arrancar con el primer aprendizaje. Soluciones versus problemas. Cuando trabajamos con soluciones o ideas y encima nos enamoramos de esas soluciones, es un mal indicador a la hora de hacer producto. Por ejemplo, no sé, el famoso Hype Driven, como hablábamos recién, o el Wata Driven, como se dice en Chile. Para mí los genios creativos no existen. ¿Por qué digo esto? Recuerdo que también en la cátedra de UX FADU en la Universidad de Buenos Aires le decíamos esto a los diseñadores gráficos e ilustradores. Y le damos ejemplos concretos de por qué los genios creativos creemos que no existen y si hay procesos de creación. Damos dos ejemplos de dos genios totales. Uno es Mozart, que decía algo así como, de dónde vienen y cómo vienen mis ideas no lo sé. Tampoco las puedo forzar. Simplemente aparecen y aquellas que me agradan las retengo y las convierto en mi obra, enalteciendo esa imagen de genio incomprendido. Mentira. Revisaba y corregía constantemente su trabajo, eliminaba, tachaba, sacaba de acá, agarraba una parte de una composición, la ponía en otra, incluso con meses y años de distancia. Ser creativo no era magia, era su trabajo. Otro de los ejemplos es Picasso. Picasso decía, tenía una frase algo así como que era, yo hago lo imposible, porque lo posible lo puede hacer cualquiera. Y cuando vemos las señoritas de Aviñón, no sé, entre 1890 y 1960 y algo, Picasso creó 175 cuadernos llenos de bocetos preliminares. Y la señorita de Aviñón tomó más de 9 meses, más de 8 cuadernos, más de 800 bocetos. En algunos incluso se encontraron hasta el feedback de su amigo George Braque. Con esto estamos demostrando que hay procesos creativos. Y uno de esos procesos, una de esas partes, es trabajar orientados a problemas. Hay una frase que se le atribuye a Clareste, que la verdad no lo sé, pero dice, si tuviera una hora para resolver los problemas que hay en el mundo, le dedicaría 59 minutos a encontrar bien el problema y definirlo de forma correcta. Es sumamente importante trabajar con problemas y no con ideas, con Wata Driven. Un backlog de un equipo empoderado tiene problemas bien definidos, sustentados con datos, con criterios de éxito. El ROMA debería ser esa cartera de oportunidades que nos permita poder priorizar ese backlog o esos problemas o esas necesidades a cubrir. ¿Qué ejemplo traigo para compartir con ustedes de soluciones versus problemas? Digamos este problema.
Le voy a compartir no sé, error. A mí me gusta de vuelta llamarlo aprendizaje porque creo que es la evolución de esos errores o aprendizajes nos hace mejor profesión. El problema era, no estamos vendiendo seguros, o estamos vendiendo pocos seguros. Hay que rediseñar el flujo completo de la venta de seguros. Nos enamoramos de esa solución, hicimos un flujo wow, espectacular. Tardamos 12 meses en hacer ese diseño de todo el flujo de venta de seguros. Pero el problema realmente era otro. Nos enamoramos de esa solución y no del problema. El problema era 68 de cada 100 personas no sabían que vendíamos seguros. Por más que hagamos un súper rediseño, las personas no iban a llegar nunca a ese flujo. Porque 68 de cada 100 personas no sabían que vendíamos seguros. Entonces, vuelta, enamorémonos del problema y no de la solución. O lo que es peor aún, no solo nos enamoramos de la solución, sino que la planteamos esa solución como un objetivo, como un hito a resolver. Los objetivos no deberían ser eso. No sé, ¿a qué me refiero como un hito? Por ejemplo, sacar a producción en Q3 X funcionalidad, muy verticalista. Como decía recién, no solo nos enamoramos de la solución, sino que lo planteamos como un hito. Ese es el objetivo. En noviembre tiene que estar esta funcionalidad. Versus a trabajar con objetivos medibles. Estos objetivos deberían estar escritos con un baseline, con una visión, con un criterio de éxito, con un impacto en clientes o en el negocio. Utilizando el framework que quieran, las cosas que quieran, MAUS, OKRs, KPI, lo que ustedes quieran. Pero deberían ser, por ejemplo, no sé, mejorar la tasa de awareness de las herramientas de gestión de los usuarios un 5% en el mercado chino, por ejemplo. Y que le impacta a distintos KPI, como nuevos usuarios, usos por semana, tiempos de permanencia, bounce rate y demás. Desde mi punto de vista, los objetivos se deberían formular de otra manera. Los líderes contando bien el why, el por qué, sabiendo explicar ese sentido de pertenencia, el por qué deberíamos ir hacia allá, a ese norte. Eso deberíamos transmitir como líderes. Resolviendo un poco el how, cómo nos destruimos, cuál es el esfuerzo, cuál es el foco. Pero el what, las soluciones, hay que empoderar a los equipos, como dice el libro de Humble Leadership, esa pirámide invertida. El what, un equipo empoderado define qué se va a hacer. Nosotros como líderes planteando bien el problema, ese norte. ¿Cuál es el ejemplo que traigo para compartirles de hitos versus objetivos medibles? Por ejemplo, nos pidieron desarrollar una nueva aplicación, una nueva funcionalidad, y el objetivo era salir al mercado en noviembre de tal funcionalidad, un nuevo browser, por ejemplo. ¿Qué pasó? Llegó noviembre, llegó la fecha, y el equipo quería apretar botón rojo y salir a producción, porque el objetivo era lanzar en el mercado esta funcionalidad. Pero el mercado la funcionalidad estaba muy verde, no aportaba valor, no solucionaba. Cuando nos cuestionamos cuál es ese criterio de éxito, cuál es ese problema a resolver, cuál es realmente el objetivo, el valor que vamos a entregar a los clientes, a la organización, nos dimos cuenta que ese problema era, por ejemplo, la fuga de capitales de un broker hacia otro broker. Entonces nosotros deberíamos haber planteado eso como objetivo, reducir fuga de capital un X porcentaje en este segmento, en este mercado. Diciendo eso, empoderaríamos al equipo, dándole autonomía y que el equipo pueda evaluar la mejor solución y quizás no es hacer una funcionalidad entera, una aplicación entera, sino quizás es generar un tooltip, un mode, un modal, un coachmark, que a la hora de detectar que se está haciendo transferencia hacia otro fondo, poder sugerirle a ese cliente eh, que pueda invertir acá mismo, en nuestro broker. Otro de los aprendizajes que traje para compartir con ustedes es Project versus Product Team. ¿A qué me refiero con Project versus Product Team? Puede ser Project o Feature Team. Feature Team versus Product Team también puede aplicar. Project tiene un inicio y tiene un fin. Suele tener una fecha de entrega un proyecto. Y cuando sale a producción, el equipo suele tomar otro proyecto, ¿no? Nos comprometemos con esta fecha, lo entregamos, ahora agarramos otro. El concepto de DAM, en este caso, se ajusta al simple hecho de funciona según lo diseñado, en tiempo y forma, y ya está.
Un equipo de proyecto, de Feature Team, vive el día a día como un MVP constante, sin pensar en 1 o 2 años, sin pensar en una estrategia, en una proyección, en un norte claro de hacia dónde quiere ir este barco, este equipo de producto, esta organización, esta comunidad. Un equipo de Future Team es un equipo que se le dice que hay que hacer, que trabajan con un listado de iniciativas, con un listado de pedidos, como un listado de supermercado. Parecido a una software factory, ¿no? En vez de un equipo de producto empoderado. En este equipo de proyecto eh, se escucha mucho, o los objetivos pueden ser el time to delivery, por ejemplo, los indicadores. A diferencia de trabajar como equipo de producto, un product team. Un equipo de producto tiene una fecha de inicio también, ¿sí? Pero no tiene una fecha de fin. Porque cuando sale a producción, cuando sale a la luz, es cuando empezás a darle seguimiento, a iterarlo, a robustecerlo. Entonces nunca tiene un fin, porque es una iteración constante. Los equipos de producto suelen conocer en profundidad al cliente, porque viven ahí, no están saltando de un proyecto a proyecto. Conocen sus dolores, conocen sus motivaciones, conocen las oportunidades y generan su propio backlog, tienen autonomía, hacen discovery continuo y van robusteciendo su producto. ¿Qué ejemplo traigo para compartir de Project versus Feature Team? Es este que vivimos en Despegar, por ejemplo. En Despegar teníamos un problema, una oportunidad que era mejorar la calidad de servicio de, en este caso, las rentadoras de autos, el arrendar un auto, por ejemplo. El pensar en producto y en meternos de lleno ahí nos llevó a darle el foco no al cliente, al que compra, sino al B2B, al supplier. Porque si bien el problema sí estaba lo tenía el cliente final a la hora de utilizar ese servicio, el comprador, el problema radicaba o la oportunidad nos llevó a trabajar con el proveedor. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Teníamos este supuesto, que las rentadoras de autos tenían interés de conocer las reviews, interés de conocer qué decían sus clientes. Y de esa manera iban a robustecer su servicio y por ende nosotros también íbamos a tener una mejor experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para validar esto sin desarrollar nada? Porque era muy costoso hacer toda una plataforma para poder acercar a las reviews a nuestras rentadoras de autos o hoteleros, por ejemplo. Y utilizamos la técnica del landing, que es, como ven en pantalla, este simple mail que hicimos en Google con un skeleton, en donde le preguntábamos a las rentadoras si querían conocer las reviews de sus clientes. Nos dimos cuenta que había muchísimo interés en esto. Tal es así que tuvimos que ir corriendo a hacer Excel y acercar las reviews realmente de estas rentadoras. Entonces, pudimos validar ese interés de ellos, pudimos validar que ellos iban a mejorar su servicio, o estaban mejorando su servicio, y por ende nosotros íbamos a tener un cliente final más contento con una mejor experiencia. Otro ejemplo de un equipo de producto empoderado es acá. En Despegar teníamos la hipótesis en Payment, en Checkout, que si el usuario se podía sentir más acompañado por nosotros a la hora de pagar su producto, iba a convertir más. Ese supuesto tenía una solución por detrás que era un chatbot. Entonces era, si acercamos un chatbot que pueda hablar con el cliente, íbamos a convertir más. ¿Cómo hacemos para validar esa hipótesis, ese supuesto, sin generar ese chatbot? El que trabajó con un chatbot sabe lo costoso que es. Entonces lo que hicimos fue utilizamos la técnica Mago de Oz. La técnica Mago de Oz básicamente es de cara al cliente, funciona todo perfecto, pero por atrás, en Argentina le decimos el famoso la atamos con alambre. Es una solución que no escala, pero nos sirve para validar en 1 o 2 semanas si ese supuesto tiene una demanda real y aporta valor. Prendimos una especie de pop-up simulando ser un chatbot, creo que fue con Hotjar si no me equivoco, en donde por detrás no había ningún asistente virtual. Por detrás había un UX Research con un script, con un guión, que iba respondiendo lo que nosotros le íbamos diciendo, que nos sirvió para validar en 1 o 2 semanas algunos scripts que aportaban valor para el cliente, reducía su incertidumbre y podía convertir aún más. Vamos con el penúltimo aprendizaje.
Boss Driven versus Data Driven. Boss Driven, una mala señal es cuando las decisiones de la organización en su totalidad se escuchan frases como hagámoslo porque el CEO lo pidió o porque el jefe lo dijo, eh, o los jefes a esta propuesta no les cerró lo que deberíamos trabajar en otras. El papel de un líder, en mi opinión, no es decir qué hay que hacer. Es influir, es inspirar, es empoderar que el equipo nos desafíe a nosotros constantemente en hacer lo correcto, no lo que nosotros queremos. Versus data driven, trabajar con datos. ¿A qué me refiero con esto? Un equipo está bien orientado cuando la mayoría o la totalidad de su workload proviene de su propio discovery, de su propio research, y tiene data sustentada y se escuchan otro tipo de frases como por ejemplo, probamos la última solución y descubrimos que el usuario no puede encontrar, no sé, fácilmente esta funcionalidad o esto otro, así que vamos a seguir trabajando en otras alternativas. Un backlog de producto debería ser enriquecido por estos problemas, incidencias, necesidades detectadas por el negocio o pruebas de mercado eh, que están sustentados con data, ¿no? Y no con el famoso boss driven, algo más verticalista. Esto nos va a permitir eh, no vender lo que podemos hacer, sino hacer lo que podamos vender, como dijo Alton. Y para eso necesitamos estar constantemente al lado del cliente, validando con ellos. El boss driven, desde mi punto de vista, tiene como consecuencia, en el mejor de los casos, lograr un equipo de ejecutores excepcionales, funcionales. Pero no es usted. Yo al menos busco un equipo de agentes de cambio, no un equipo funcional a lo que yo quiera. ¿Qué ejemplo traje para compartir? Bueno, ejemplos de esto vivimos constantemente, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber desafiar, tenemos que saber balancear ese conocimiento del negocio que tienen nuestros líderes o esa intuición con el cliente, ¿no? Este es un ejemplo que viví cuando se hizo la fusión de la TAM con Delta, en donde en el mercado norteamericano funcionaba mucho en el mercado funcionaba mucho una funcionalidad que se llamaba Time to Think. Básicamente era que el cliente pueda reservar su ticket de vuelo, reservar su asiento a un precio muy bajito. No sé, si salía de Santiago de Chile a Norteamérica, $1.000 el pasaje, poder reservar los $50. Y se aseguraba su lugar y después se lo terminaba vendiendo. Yo me encontré con el equipo que lo estaba construyendo ya como por el séptimo mes construyendo esta funcionalidad. No solo $700.000 de costo, sino 7 meses que no le estás entregando valor al cliente, que es lo peor. ¿Cómo hacemos de vuelta para poder validar este business case alucinante que nos habían compartido con el cliente? Si nuestro mercado funcionaba o no, con nuestros usuarios. Hicimos lo siguiente, utilizamos la técnica Fake Door. Fake Door básicamente es una mala experiencia. Que es, ahora les voy a contar el ejemplo y se van a dar cuenta de qué estoy hablando. La pantalla de la izquierda, le dimos a los clientes abajo ese widget en donde decía, ¿necesitas más tiempo para comprar tu ticket de vuelo? Puedes reservar tu asiento a un precio muy bajito, hace clic acá. Lo que nosotros queríamos era validar demanda, validar interés. Cuando el cliente hacía clic ahí, se abría el modal que vemos a la derecha, que decía, ups, lo sentimos, este vuelo ya no permite reserva. La realidad es que nunca iba a poder reservar porque no había ninguna funcionalidad hecha por detrás. No había ninguna línea de código, era un pop-up fijo. ¿Por qué hicimos esto? Porque esto, si bien es una mala experiencia, nos llevó que en 1 o 2 semanas podamos validar el interés y el valor de esto. No solo nos dimos cuenta que el business case estaba años luz de lo que habíamos visto, sino que el usuario no solo compraba menos, reservaba menos tickets, sino que este usuario que veía esta variante terminaba comprando menos tickets que la muestra control, por carga cognitiva o por lo que sea. Entonces, volviendo al tema de Factor y de la mala experiencia, ustedes le preguntarán, como líder de UX, ¿estás sugiriendo una mala experiencia? Yo prefiero tener a un porcentaje muy chiquito, al 1 o 2% de mis clientes, por 2 semanas, una mala experiencia, que tener al 100% de mis usuarios de forma permanente una solución que no aporte ningún valor, ni al cliente ni al negocio. Y ahora sí, vamos con el último aprendizaje o experiencia que le quiero compartir. El más importante en mi área, que es en UX, soy el usuario versus escucho realmente al usuario.
En algunas organizaciones aún se asume ser el cliente, ser el usuario, olvidando todos los egos con los que cargamos y perdiendo el valor de la escucha real al cliente. En estas organizaciones, con suerte, el usuario participa, pero a distancias súper tardías del proceso de desarrollo del producto y con un montón de supuestos. Y se escuchan frases como, a mi pareja le pasó esto, o a mi hijo le pasó esto, o a mi vecino le pasó esto, así que cambiémoslo. Eh, yo, para contar un ejemplo, tenía un lead, sí, un líder, un jefe que llegaba en helicóptero al trabajo, a la oficina. Esto está buenísimo, pero, por ejemplo, sus productos lo termina comprando su secretario. Versus, o cómo cambia a nuestro usuario representativo, que era de renta baja, de un salario bajo, que tenía un Android de baja gama, que él compraba sus productos, pero los compraba en el transporte público cuando volvía de su trabajo, y que su estudio era un estudio de colegio, de secundario, no tenía una universidad, un MBA. Entonces, nos olvidamos de todos los sesgos con los que cargamos y tenemos que tener una escucha real del usuario. Un equipo de alto desempeño de producto involucra constantemente al usuario en todo su flujo de trabajo, con un discovery continuo, con un dual track. Define su backlog en base a él, a esa escucha, y reduce la incertidumbre desde un principio. Por eso traje para compartirles este cono emulando el embudo de incertidumbre, que refleja los distintos niveles de madurez que tiene un equipo de UX. Desde la parte más pasiva, que se suma al final del camino, con algo más visual, más de user interface, un aporte súper tardío y pasivo, versus a un aporte mucho más exponencial cuando se suma desde un principio. En primer lugar, pasa esto, ¿no? Por suerte, ya hay muy pocas organizaciones que ven a UX de esta manera, que responde UX a esta pregunta. Se ve bien, es lindo, es estético. Eso es user interface, es diseño, es visual. Eso no es UX. Hay muchas organizaciones que aún se encuentran acá, involucrando al equipo de UX también en un lugar tardío, y responde a esta pregunta. ¿Es la solución correcta? En donde se hacen testeo de usabilidad, pero ya el abordaje UX es súper tarde. Se entrega una solución, se valida si el usuario lo entiende, lo comprende y se puede cumplir ciertas tareas. Un equipo de UX un poco más maduro empieza a ser más proactivo respondiendo a esta pregunta. ¿Es el problema correcto? Acá vimos un montón de técnicas de experimentación. Por ejemplo, Falabella es una máquina de hacer A/B test. Y acá entran las técnicas de Fakeon, Mago de Oz, Concierge, Landing, validando rápidamente si es el problema correcto que se está abordando. Esto es un aporte de valor de UX mucho más proactivo. Y en algunas organizaciones, como por ejemplo Amazon y demás, desde un principio, desde la mesa estratégica, desde el C-level, desde el management, participa el cliente, UX, con un aporte mucho más estratégico. Respondiendo a esta pregunta, ¿es la propuesta de valor correcta? ¿Es la propuesta de valor comercial correcta? Yo les voy a contar un ejemplo de este abordaje. Por ejemplo, el equipo de UX por lo general hay tres disciplinas. UX Design o Design Product, UX Research, UX Writing o UX Content, se le suele llamar. Este equipo de UX Content en Despegar trajo este abordaje. ¿Cómo se comunica? Es sumamente importante. En muchas organizaciones el UX Writing y el UX Content todavía no se valoriza de la mejor manera. Yo estoy convencido que la comunicación tiene un impacto tremendo. Creo que podés tener un producto que no aporta tanto valor, que no está tan bien resuelto, pero si tiene una muy buena comunicación genera un impacto mejor. Podés, caso al revés, podés tener un producto espectacular, pero que no está bien comunicado, que no se expresa de la mejor manera, pierde mucho su valor. Entonces la comunicación es fundamental. De acá vamos a ver un ejemplo. UX Content Writing en Despegar habla de tres abordajes de comunicación. El estilístico idiomático, el abordaje más básico de la comunicación.
Es cuando los productos hablan el mismo idioma, básicamente, ¿no? Es cuando hablamos, en Argentina hablamos el español, ese producto en Brasil habla portugués y más, pero no es solo eso, sino también habla de los regionalismos, es entender los modismos de cada región, no solo hablar el mismo idioma, sino los modismos para poder eh, generar más sentido de pertenencia en ese cliente y tener un impacto mejor de la comunicación. Por ejemplo, no sé, en Chile, en el norte, le dicen marraqueta al pan y en el sur lo llaman pan batido. Por ejemplo, en Brasil, el biscoito o bolaita, hay una gran disputa también por ese modismo. Ese es el abordaje más básico, estilístico y idiomático. Después hay un abordaje más conceptual cultural, que es este que estamos viendo en pantalla. Entender bien las motivaciones del usuario, del cliente en cada región, para poder hablarle con ese sentido. Por ejemplo, viene este mismo producto. El producto era un viaje a Santiago de Chile. ¿Cómo cambian las motivaciones de tu cliente, de tu persona? Por ejemplo, en Argentina, a los ojos de un argentino, le vendíamos ese producto como diciendo, viajá un fin de semana a Santiago de Chile para irte de shopping, porque su motivación en argentino era eso. Y ese mismo producto, que era un fin de semana en Chile, al brasileño, ante los ojos de un brasileño, te lo vendíamos de otra manera. Andate un fin de semana a Chile a tomar buen vino y a esquiar, porque las motivaciones del brasileño eran otras. Entonces, ¿cómo cambia la comunicación entendiendo las motivaciones de tu usuario? Y el tercer abordaje, el más maduro, era la oferta localizada, el repensar directamente la propuesta de valor, la propuesta comercial. Había muchísimo conocimiento de los clientes. Entonces, había un producto que existe todavía, que se llama Paquetes, en donde se sumaba un vuelo con un hotel, pero desde UX se sabía mucho más. Por ejemplo, se sabía que al paulista, es decir, al de Sao Paulo, o al carioca, al de Río de Janeiro, escapaba mucho, no sé, a Angra do Rei. Porque las playas del litoral, el agua, el paseo, la naturaleza, era lo que más buscaba este tipo de cliente, este tipo de usuario. En su imaginario, utilizaba mucho estas búsquedas, en el search extraíamos este aprendizaje. Y ahí nació otra propuesta de valor, otra propuesta comercial, un producto nuevo que se llamó Escapadas, que era 100% customer center, que en base a lo que el usuario buscaba, en base a sus motivaciones, a su imaginario, se generaban productos localizados. En el slide anterior, dos o tres slides atrás, hablábamos del boss driven. Acá nos dimos cuenta que el verdadero boss, el jefe de todos nosotros, es el cliente. Por eso creo que todos deberíamos ser user experience. Así que muchas gracias a todos.